Seguimos entonces con el estudio de Primera de Juan. Hoy vamos a Primera de Juan, capítulo 5, y nos vamos a concentrar en dos versículos, en el versículo 11 y en el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El sermón de esta mañana: el Hijo de Dios es la vida. El autor sagrado, es decir, Juan, describe las consecuencias duraderas, decisivas, finales de recibir o no recibir el testimonio de Dios. Al decir, y este es el testimonio, lo vemos en el principio del versículo, Juan está haciendo una referencia, como lo vemos en su estilo, a lo que sigue. El testimonio aquí significa el resumen de lo testificado, como vimos en los sermones anteriores. Cuando Juan está sacando argumentación para que nos diéramos cuenta que la única realidad o el único testimonio validero es el testimonio de Dios. Entonces está resumiendo cuál es el testimonio. El resumen de lo testificado, como vimos hace 8 días, juntamente con su efecto primordial y duradero en la persona que lo recibe. La importancia de lo que va a decir Juan salta a la vista, pues no cabe cosas más importantes para un ser humano que lo que constituye el destino eterno. Entonces, Juan está diciendo, o lo dijo anteriormente, el resumen, el testimonio de Dios mismo, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del agua y la sangre. Este es el testimonio, pero ¿qué es lo que está testificando esto? Pues que este es el testimonio. Dios nos ha dado la vida eterna. Entonces, va a hablar de la vida eterna. Ese es su gran testimonio. Va a hablar de la obra de Cristo para darnos vida eterna. No hay cosa más importante para el ser humano que lo que tiene que ver con su destino eterno. Es decir, nosotros podemos pensar en muchas cosas de esta vida, pero esas cosas de esta vida, por lo general, van a ser pasajeras, y no hay nada que más nos preocupe o en que más podamos pensar en un momento determinado es en nuestro destino eterno. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: graba la eternidad en mis ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando prediquemos, que cuando hablemos, que cuando estemos en relación en relacionarnos con Dios, en la oración, en la lectura de las Escrituras, que cuando hablemos con otros acerca de la salvación, del Evangelio, siempre tiene que estar la eternidad en nuestras mentes. Como ustedes ven, cada que predicamos cada domingo, por lo general hago llamado al arrepentimiento. Aunque parezca repetitivo, lo hago porque procuro tener en mis pensamientos y en mi mente la eternidad, y deseo que muchos puedan conocer a Cristo, y por eso procuro llamarlos al arrepentimiento, porque tengo la eternidad en mi mente. ¿Se imaginan ustedes cómo será la eternidad sin Cristo? El infierno. Si usted pasara unos días en el infierno solamente para observar cómo sería la agonía, el sufrimiento, la desesperanza de aquellos que están allí reunidos, clamando, quejándose, llorando, sufriendo, lamentándose, es un sitio doloroso. El infierno no es un juego, es una realidad. No es solamente un criterio para asustarnos, es una realidad escritural, está en la palabra de Dios y es bíblica. Y en ese lugar es donde la ira de Dios se manifiesta de una clara evidencia en su justicia. Y ese lugar es un lugar de pena, de dolor, de angustia, de sufrimiento.
Ahora, lo eterno es difícil de comprender. Tenemos que hablar de lo eterno para que nuestra iglesia sea una iglesia saludable. Claro, hablamos de las realidades de nuestra vida, ¿cómo que no? También hablamos de eso, también hacemos talleres de padres, de cómo ser mejores padres, procuramos de mirar a la luz de las Escrituras cómo ser buenos esposos, podemos mirar cómo ser buenos trabajadores, la responsabilidad que tenemos en nuestro trabajo, todo eso lo vemos a la luz de las Escrituras. Pero si no predicamos la eternidad y el Evangelio de Cristo constantemente, seríamos una iglesia superficial. Si solo hablamos de cosas prácticas, tendremos un púlpito superficial. Por eso, queridos hermanos, predicamos de lo eterno. Por eso la eternidad debe estar en nuestras mentes. Por eso tenemos que reconocer que hay una vida después de esta vida y tenemos que predicar con ese ánimo. Cuando hablamos, cuando predicamos del Señor, tenemos que pensar en la eternidad, aquellas almas, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, si mueren y están sin Cristo, recibirán eternidad. ¿Pero eternidad de qué? De condenación. Por eso tiene que haber pasión en nuestros corazones y este reconocimiento. Queridos hermanos, la iglesia no es ese sitio donde tú vienes a que te digan cómo ser un mejor esposo, un mejor padre o un mejor hijo, cosas que son importantes dentro del Evangelio de Cristo, pero que no son la esencia de este. Aquí lo importante es lo eterno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Miren lo que está diciendo. Habla de Dios. Habla de Dios dando ¿qué? Vida. Que esa vida está ¿en quién? En el Hijo. Habla de vida, habla de Cristo y habla de Dios. Juan llega al pensamiento final de su discurso acerca del Hijo de Dios. Él declara específicamente el contenido del testimonio de Dios y elimina cualquier confusión acerca del Hijo de Dios. ¿Cuál es el contenido acerca del testimonio de Dios? Pues dice que Dios nos ha dado vida eterna. Juan, ¿a quién se está dirigiendo? Está dirigiéndose a creyentes. Usa la primera persona en plural, nos. Lo primero que notamos en el original es la colocación de vida eterna, al comienzo de la frase, y expresa el contenido del testimonio de Dios. Es un énfasis, queridos hermanos, de importancia que debe suscitar el interés de todo lector cuando miramos la epístola. Nada menos que la vida eterna es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo, y su Hijo nos ha dado vida eterna. Él lo dice, que la vida eterna será dada ¿en qué tiempo? En tiempo futuro. No lo dice. Dice que, sino que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué tiempo sería ese? Tiempo pasado. Es decir, ya tenemos esta vida en el principio. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor en Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, aquí habla de la vida eterna que nos ha dado. Y esta vida está en su Hijo. El modo de obtener vida eterna, ¿cuál es? Pues según lo que estamos viendo, es a través de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Es creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que explica Juan 3, versículo 36, aquí, aunque no lo dice en primera de Juan, sí lo dice en Juan, en la epístola de Juan.
Juan capítulo 3, versículo 36 dice: todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que rechaza al Hijo no verá la vida eterna. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Lo dice el texto: porque la ira de Dios permanece sobre él. El creyente, el que es hijo de Dios, posee la vida eterna como un regalo divino, pero permanente, como un Dios irrevocable del Señor. Dios nos ha dado esa vida eterna no para volver atrás, sino porque Él nos quiere y nos da una vida eterna y permanente, no una vida parcial. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, si es cierto que nuestra resurrección con Cristo es tan segura que virtualmente ya ha sucedido, entonces debemos vivir de manera constante recordando que somos ciudadanos de otro mundo. Miren entonces lo que está diciendo Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. ¿Cuál es el testimonio? Pues la vida eterna. ¿En qué tiempo lo está hablando Juan? En que tenemos esa vida, o que Dios la da en tiempo pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida eterna es una vida eterna segura. Pero esa vida eterna no está en nosotros mismos. Es decir, nosotros no generamos vida eterna. Esa vida eterna tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que solo a través de su Hijo Jesucristo. Y Pablo después nos dice: como ustedes están en Cristo y haber resucitado con Cristo, recordemos que está hablándole a creyentes. Ustedes, como están en Cristo, ¿cuál debe ser su pensamiento constante? ¿Qué deben buscar? Bueno, las cosas de arriba, ¿verdad? ¿Por qué las cosas de arriba? Pablo explica: porque está Cristo sentado a la diestra. Entonces, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su imaginación? ¿En qué tiene que enfocarse? Pues no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque usted tiene una vida eterna que el Señor le ha dado. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde antes. Entonces, usted tiene vida eterna y su mente debe estar enfocada en esa eternidad. Ese es el punto. Nuestra vida está escondida con Cristo. Y nuestra vida se manifiesta en Cristo. Y seremos un día de una manera plena y total manifestados en gloria. Entonces, si tenemos esa vida eterna, estoy hablando a creyentes, tenemos que recordar que somos pasajeros en este mundo y tenemos una esperanza más allá. Debemos de enfocar nuestras mentes en lo que viene, no conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Qué es esa renovación? Conformarnos a la novedad de un mundo venidero, porque Dios lo dice en Apocalipsis: de aquí yo hago todas las cosas que nuevas. Ahora miren lo que sigue diciendo Juan en el versículo 12. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es la consecuencia entonces acá? El que tiene, en participio presente continuo, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida, pero el que no tiene al Hijo pues no tiene la vida. Entonces, es un papel decisivo para ser salvos Cristo. Esa es la fórmula. Tener a Cristo entonces genera vida, porque Cristo mismo es la vida. Si queremos tener comunión con Dios, solo se puede alcanzar mediante la unión con Cristo.
el poseer a Dios o el estar en relación con Dios, Juan dice que eso es a través de Cristo. Esa unidad, queridos hermanos, solo se puede hacer a través de la fe. La palabra representa la comunión con Cristo. Significa que por la fe el creyente ha aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Juan 14:6. ¿No lo escuchamos? Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por consiguiente, debido a su fe, el Hijo de Dios y el creyente son inseparables. Estamos unidos con Cristo. Y eso es lo que significa que tenemos un alma eterna, pero con una vida espiritual. Pero el que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene esta vida. Porque quien es la vida es Cristo. Y el que está unido a Cristo, pues ¿qué tiene? Vida. Y si tiene la vida, tiene esperanza después de la muerte. La persona que se niegue a reconocer a Jesús como Hijo de Dios nunca poseerá la vida. En vez de ello, enfrentará la muerte eterna. Depositar nuestra fe en Jesucristo, recibir el don de la vida, es la esperanza que nosotros tenemos, es nuestra fe. Cristo vive en nosotros. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él pertenece en nosotros, permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Por consiguiente, queridos hermanos, ya en el presente poseemos vida eterna. Y cantamos gozosamente, como dijo Horacio Bonar: si en mí Él mora, yo en Él, y Él en mí, mi alma vacía llena ahora, y la eternidad comienza aquí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, la persona que conoce su glorioso destino eterno, ciertamente será libre para vivir más radicalmente y con más sacrificio. Vamos a mirar Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente: porque si hemos sido unidos en Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La persona que conoce su glorioso destino ciertamente será libre para vivir la vida más radical, de más sacrificio aquí en la tierra. La persona que reconoce a Cristo, que está unida en Él, que tiene su descanso genuino en el Señor, puede morir en paz, puede morir de manera triunfal, sin pánico, no aferrándose a este mundo. Nosotros, queridos hermanos, morimos en triunfo. El que es hijo de Dios, el que reconoce la eternidad, su pensamiento tiene que estar centrado en esa eternidad y ve a este mundo como algo pasajero que no le da la suficiente esperanza y que no lo llena totalmente. El anhelo, el deseo del creyente, ¿en dónde está? En lo eterno. Por eso es que Él da vida, y es una vida ¿cómo? Pues una vida eterna. Si tenemos la esperanza de la vida eterna, podemos morir en paz, porque no vivimos para el mundo, sino para quién vivimos, para Dios, no para este mundo. La muerte entonces será la entrada gloriosa de la eternidad. ¿Cómo vemos entonces la muerte? La vemos como aquellos que están unidos en Cristo Jesús y tienen una esperanza eterna, porque eso es lo que Juan está diciendo. Este es el testimonio de quién?
Pues el testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del agua y la sangre. ¿Cuál es el testimonio? Pues que Jesucristo da ¿qué? Vida. ¿Y cómo es esa vida? Es una vida eterna. ¿Qué quiere decir eso entonces, queridos hermanos? Que podemos encontrar consuelo. Consuelo en la vida, pero también consuelo en la muerte. Nuestros pensamientos no solamente se quedan centrados en lo que nosotros somos y en lo que hacemos laboralmente todos los días, sino que nuestro pensamiento va más allá y va a la eternidad. Un día todos tendremos que enfrentar la agonía de la muerte. Todos tendremos que venir ante ese tribunal que no tiene discriminación. A cada uno de nosotros tendremos que llegar a ese lugar donde experimentaremos la muerte si el Señor Jesucristo no ha regresado antes. Y en ese momento, entonces, se manifestará los que están en Cristo Jesús, los que realmente reconocen esa unión mística, experimental, donde estamos relacionados con Dios e enfrentaremos la muerte de manera diferente. ¿Cómo la enfrentaremos entonces? No apegados a este mundo, no tratando de no irnos, no tratando de no acelerar este tiempo, no apegándonos a estas cosas, a estas circunstancias, a nuestras posesiones, aún a nuestras familias, sino todo lo contrario, con la alegría de nuestros ojos, con una esperanza que eterna. Así es como vive el creyente y así es como muere el creyente. Claro que sí, hermano. Claro que sí hay temor en algún sentido. Nuestra carne es débil y siempre sentimos algún temor a la muerte. Es verdad. Pero también tenemos que reconocer que ese temor a la muerte, aunque es natural, desde nuestra concepción caída y pecaminosa y desde nuestra carne, no es natural desde el sentido espiritual y de esperanza. ¿Por qué? Porque si estás unido a Cristo, ¿qué te espera después de la muerte? Eternidad, en gloria, una manifestación diferente, un goce. Ahora, ¿qué significa entonces que tengamos vida en Cristo Jesús? ¿Qué esperanza nos da esta doctrina? Porque usted puede estar pensando, está bien, ya habló acerca de Cristo, ya habló de que está en Cristo tiene la vida, ya habló de una vida eterna, ya habló de que tendremos esperanza aún más allá de la muerte. Pero ahora, mientras que estamos acá en este mundo, ¿qué esperanza nos da? Bueno, el mundo da poca esperanza realmente, pero la eternidad en Cristo da mucha esperanza. Es decir, ¿cuál es la cosa más frustrante para un cristiano? ¿Cuál es lo más frustrante para un creyente, para un hijo de Dios? No es ver maldad en la tierra, aunque es frustrante. No es asistir a la iglesia y ver hermanos que no son tan saludables, que no son tan amigables. No lo es tampoco. Y si lo es, entonces tiene que revisar su cristianismo, porque esa no debe ser. Tampoco es el hecho de que usted sea cristiano y le vaya mal, y que usted no sienta respuesta a las peticiones que usted ora. Esa tampoco es. No es que usted dice, yo necesito una mejor situación económica, pero no la he recibido, entonces me frustra mi vida de cristiano porque yo desearía una mejor vida, pero ¿qué pasa? Soy cristiano y no estoy recibiendo eso. Si usted es soltero o soltera o tiene algún deseo especial o particular y entonces no lo recibe, entonces dice, pero ¿por qué? Los incrédulos sí lo tienen. Entonces eso es frustrante, pero no es lo más frustrante. Si usted es un cristiano que desea, que ama, que busca de Dios, eso no es lo más frustrante en su vida. La más grande frustración de un cristiano en este mundo presente es que nosotros, aunque pecamos. ¿Lo frustra eso?
Usted quiere agradar a Dios, ¿verdad? Si usted es un cristiano, si es un hijo de Dios, usted quiere agradarle, quiere hacer las cosas para su bien, usted quiere glorificar lo que hace, usted quiere ser santo, pero nos quedamos cortos en esa santidad que anhelamos. Usted desea hacer lo correcto siempre, vivir para Dios siempre, amar como es correcto siempre, pero se da cuenta que no lo hace siempre. ¿Y qué pasa? Nos frustra. Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo queriendo amar? Yo deseo amar a mi cónyuge, quiero amar a mis hijos, quiero amar a mis hermanos de la iglesia, pero a veces les digo cosas dolorosas. Anhelo el estado eterno de los justos, anhelo tu gloria, anhelo tu misericordia, anhelo esa bondad, anhelo esa eternidad, anhelo esas cosas que dicen las Escrituras que sucederán, pero me quedo corto y a veces me siento frío. No me gozo en tu gloria, no me gozo en los mensajes como debería gozarme, no siento la experiencia del disfrute y del gozo con solo leer las Escrituras. A veces me cuesta, pero lo reconozco, lo anhelo, lo deseo, pero me frustra en no hacerlo. ¿Luchamos con eso? A veces quisiéramos caminar en paz, en disfrute con el Señor, cogidos de la mano, en una experiencia espiritual. Lo anhelamos, pero sentimos ansiedades que nos quitan el apetito, nos traen tristeza. Queremos ser puros de nuestra mente, lo anhelamos, lo deseamos, pero a veces vienen impureza en nuestros corazones. Vienen pensamientos que a veces decimos, estoy pensando cosas peores que un no cristiano. ¿Sí? Anhelamos, deseamos, queremos, pero no lo vivimos como quisiéramos. Claro que sí, no me vayan a malentender, queridos hermanos. Hay progreso, claro que sí. A medida que vamos conociendo al Señor, vamos progresando, vamos avanzando. Nuestros pensamientos cada día están más deleitándose de la gracia del Señor. Disfrutamos más y más su honra. Vamos abandonando ciertos pecados, vamos creciendo en su gracia, vamos creciendo en su amor. A medida que utilizamos los medios de gracia como la predicación, la oración, las Escrituras, vamos superando nuestros conflictos y nuestros pecados. Pero con todo y eso no llegamos, ¿verdad? Pero anhelamos. Eso es frustrante. Juan, en Apocalipsis, nos habla de la hermosa novia. Lo que Dios promete cuando hace nuevas todas las cosas, seremos hechos espirituales. En eso quiere decir Juan, en primera de Juan, cuando habla de que tendremos una vida en Jesús y esa vida será una vida eterna. Seremos hechos espirituales y moralmente nuevos. No solo parcialmente como lo somos ahora, parcialmente luchamos como ahora, sino que en ese tiempo, en la eternidad con Cristo, después de la muerte o en su regreso, seremos totalmente hechos en espiritualidad cristiana. La iglesia, queridos hermanos, nosotros, será preparada, será hermoseada para su esposo, Jesús. Cuando Dios haga todas las cosas nuevas, era la iglesia, es decir, el pueblo de Dios espiritual y moralmente hermoso para su Hijo. Y esa gloria nos purificará profundamente, que seremos tan claros como el cristal. Eso es lo que significa tener vida en Jesucristo. Eso es lo que significa tener eternidad en Jesucristo. ¿No anhelas eso? ¿No anhelas ese día tan bueno, tan recto, tan puro? Que las personas solo puedan ver pureza en ti. Es decir, querido hermano, nada que esconder. Por fin, ¿verdad? Mírese usted mismo, mire su conciencia. Ese día, esa cosa que la vergüenza ya no estará. Se acercará a Dios espiritualmente y moralmente hermoso para el día de las bodas, cuando nos encontremos con el esposo y nuestras almas se regocijen en su presencia. Eso es vida eterna.
Eso es vida en Jesucristo. Ya no más esa inclinación, esos deseos y esos pensamientos. Ya no más vergüenza delante de su presencia. ¿Cuántos llegamos el domingo casi arrastrados porque hemos pecado contra Dios en la semana? Que hemos tenido malos pensamientos, malos deseos, hemos actuado de una manera equivocada, hemos declarado o manifestado palabras que no son correctas a nuestros seres amados y llegamos el domingo ¿cómo? Casi arrastrados, ¿no? En nuestro trabajo, las circunstancias, casi arrastrados tratando de pedir que misericordia. Claro, lo sabemos que Dios da la misericordia, pero lo que significa que tenemos vida en Jesús, en Jesucristo, es que un día seremos puros y limpios, totalmente. Es decir, ya no tendremos esos deseos en nuestros pensamientos. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice: Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y serán su Dios. Él me encanta esto, enjugará toda lágrima de los ojos. Esto es eternidad. Esto es vida en Jesucristo. Esto es vida eterna. Enjugará toda lágrima de los ojos. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué tiene que ver eso? Pues miren, ya no habrá muerte. El más grande temor de todos los hombres. Tratamos de preservarnos a cualquier manera, de cualquier lugar. Asistimos a médicos, buscamos unas medicinas, buscamos el agua, buscamos el método, la medicina correcta que nos preserve la vida. El ser humano siempre está buscando una eternidad apegado a este mundo, pero resulta que los que están en Cristo ya la tenemos. Y de una manera especial será manifestada esta eternidad, de tal manera que ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas primeras han dejado de existir. No habrá más muerte, queridos hermanos, no habrá más dolor, no más lágrimas. Lo que significa es que el cuerpo, como lo conocemos ahora, será cambiado, porque este cuerpo presente duele. Este presente cuerpo llora y muere, pero un día la muerte, el dolor, el clamor se desvanecerán cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Apocalipsis es claro al respecto. Las cosas serán nuevas, no porque tendremos cuerpo, sino porque tendremos nuevos cuerpos. Entonces, queridos hermanos, ya no pecaremos. Podemos glorificar a Dios de una manera completamente pura. ¿Usted es creyente? Entonces hay gozo en eso. Es decir, todos los días nos levantamos pensando: no quiero pecar contra Dios, sujetando nuestras pasiones, sujetando nuestros deseos, ¿verdad? Si usted es creyente, hace esa lucha y lee las Escrituras y clama a Dios por misericordia para poder hacer lo correcto. Pero un día ya solo será gloria. Seremos puros y disfrutaremos de su goce eterno. Esos son los beneficios de la eternidad. Otra cosa, queridos hermanos, es que tendremos una relación con Dios especial en la eternidad con Dios. Dios está con nosotros ahora, es verdad. Su Espíritu mora en nosotros. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28. Pero vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios 5, versículos 6 al 7. Por tanto,
animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Hay un profundo sentido acá. Este texto es impresionante. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ¿qué? Ausentes del Señor. ¿No le genera curiosidad qué significa eso? Hay un profundo sentido en el cual estamos ausentes del Señor. Todavía no vemos como deberíamos ver. Dice las Escrituras que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una promesa. Es algo más grande para todos nosotros. Es que en ese tiempo, queridos hermanos, tendremos una nueva relación con Dios. Voy a tratar de explicar rápidamente este texto con un ejemplo. Dice, mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Cuando hago el devocional con mis hijos, mi hijo Santiago me pregunta regularmente, ¿dónde no puedo ver a Dios? Oremos, sí, pero ¿dónde está Dios? No puedo verlo. Es un clamor del corazón. Es un clamor del corazón, porque tanto, animados siempre y sabiendo que mientras hablamos en el cuerpo estamos ausentes en el Señor. Estas palabras, queridos hermanos, que se hacen muchos alrededor del mundo, esta pregunta es consciente, es una pregunta, es un clamor del corazón que no podemos perder nunca de nuestras vistas. Es decir, anhelamos verle, anhelamos su presencia, anhelamos que sea más concreto en nuestras vidas. Claro, le reconocemos, conocemos su obra, pero todavía hay un pequeño vacío que un día será totalmente llenado en él. ¿Dónde está eso, hermano Herbert? Listo. Apocalipsis 22, versículo 4. Da la respuesta a la pregunta de mi hijo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Ellos, miren lo que dice el texto, verán su rostro y su nombre estarán ¿qué? En sus frentes. Sí, es correcta esa pregunta, es buena. Es saludable y se tiene que hacer constantemente. Queremos ver al Señor, pero un día la relación que tenemos con Dios será una relación mucho más profunda. Cuando Dios haga todas nuevas las cosas, por eso es que tenemos vida en Jesucristo. Él nos hará espiritual y moralmente tan puros como el cristal. Nos dará cuerpos gloriosos como el de Cristo. Removerá de toda la creación el mal y el dolor. Y finalmente, Él mismo vendrá a nosotros y veremos su rostro y así viviremos siempre nuestros corazones puros, nuestros cuerpos gloriosos en una relación especial con el Dios. Seremos totalmente satisfechos. No tenemos la más mínima duda en nuestros corazones. No anhelamos verle físicamente porque todo su esplendor en gloria lo verá. Ahora mismo todavía luchamos con eso, ¿verdad? Con dudas, con incertidumbres, con pensamientos, con preguntas. Y esas dudas y esas preguntas hacen que nuestra relación con Dios sea una relación a veces distorsionada. Pero un día en la eternidad, por la vida que da Cristo Jesús, todo eso queda disipado. Y solamente vendremos en gloria, en su presencia, en su relación con esperanza. Entonces, conclusión. Cuando Juan nos dice que creemos el testimonio de Dios acerca de su Hijo, sabemos esto de nuestro corazón. El testimonio se hace parte de nosotros a causa de nuestra relación personal con Jesús. Es
experimentemos su cercanía, experimentemos su ayuda, experimentemos su amor y tengamos comunión con Él, con el Padre. Este es el testimonio, que nuestro corazón se goce en Él. Queridos hermanos, Cristo es el que da una vida y una vida eterna. Gózate de esa vida desde ahora. Es una vida especial, es una vida particular, es un disfrute de esperanza. Claro que sí, las cosas de este mundo tienen algún grado de importancia, pero no son el enfoque de nuestras vidas. Esa debe ser nuestra predicación, la eternidad. Porque como veremos más adelante en los próximos sermones, también hay una eternidad sin el Señor. Y eso es agonía y es sufrimiento. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido misericordioso, Señor.